Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando a cerrar un proceso, este proceso de planificación, de procesos comunicacionales, que ha sido sin lugar a dudas un proceso difícil, complejo, en todos los sentidos, porque cada uno de nosotros, cada una de nosotras ha tenido que afrontar dificultades insospechadas en el marco de esta pandemia que estamos padeciendo. Pero nosotras como equipo docente, estamos contentos, estamos satisfechos por el proceso que hemos hecho, que estamos haciendo conjuntamente. Y en este marco nos toca hoy trabajar sobre la idea de planificación. Yo les estoy enviando, junto con este video, un documento en el que recogemos las principales ideas respecto de planificación. Me gustaría decirles, ante todo, y está reflejado en ese documento que ustedes van a recibir, que la planificación es ante todo una acción política, porque supone que los planificadores, las planificadoras, toman decisiones para reencauzar el rumbo de los acontecimientos. Y es lo que ustedes van a hacer, aún en el marco limitado de las situaciones que estamos viviendo. Van a tratar de incidir en una práctica para reorientarla en función de lo que ustedes ven, pero también de aquella mirada que es propia de los actores en el territorio. Ustedes tienen una bibliografía a la que nosotros como equipo referimos y que yo las invito a recorrer. Tienen nuestros textos, tienen el libro de la cátedra, pero yo quiero poner algunos acentos hoy en algunas cuestiones. En primer lugar, cuando decimos planificación, a ustedes les surgen una cantidad de palabras. Si estuviésemos presencialmente, yo les preguntase, cuando decimos planificación, ¿de qué estamos hablando? Ustedes seguramente me estarían hablando de acción, me estarían hablando de toma de decisiones, me estarían hablando de objetivos, de resultados, de proyectos, de metodología, probablemente de reflexión, de escenarios. Y todo eso es cierto y todo eso está contemplado en la idea de planificación. Pero ¿saben una cosa? Hay también yo diría, una asimilación de la idea de planificación a la obtención de resultados y a la idea de fijar un rumbo y de ahí no moverse. Y es verdad que en algunos casos hay una concepción de la planificación muy atada a procesos rigurosos que son inmodificables. Yo creo que tenemos que salir de esa imagen porque de hecho la planificación es una propuesta sistemática de puesta en acción, pero de ninguna manera es un camino inexorable. Y no es un camino inexorable por algo que hemos venido hablando a lo largo de toda la cursada. Estamos trabajando, en los términos que plantea Sandra Mazzoni, en un proceso fluido. Es decir, nosotras hacemos un análisis situacional, pero probablemente
en el mismo momento en que nosotras estamos terminando ese análisis, esas mismas situaciones se van modificando. Y además, porque hemos hablado permanentemente de lo complejo, y lo complejo supone interacción, articulación de diferentes factores, el Gan Morán dirá multideterminados. Y si nos cambia uno solo de esos factores, de esos componentes, se modifica el cuadro. Pero pongámonos en un ejemplo todavía más concreto, más directo. ¿Cuántos de nosotras pudimos prever o previmos una situación como la que estamos atravesando con la pandemia? Entonces, ninguno de nosotros, ninguna de nosotras podía prever eso. Y de hecho, la pandemia introdujo una cantidad de factores que no solamente modificaron nuestras formas de ser y de actuar, sino que también empezaron a modificar nuestras categorías, incluso nuestras categorías de análisis. Hay un texto muy interesante, escrito por Mario Rovirosa y otros por allá en los 90, que se llama precisamente Turbulencia y Planificación. Y a lo que apunta Rovirosa y otros en ese texto es a que, si bien nosotros cuando planificamos, tomamos una determinada dirección y queremos caminar en una determinada dirección, ese camino siempre está atravesado por turbulencia. Y en realidad, el éxito, si podemos llamar, pónganlo entre comillas, o la pretensión de la planificación, es que nosotras podamos fijar un rumbo y mantener ese rumbo a pesar de las turbulencias. Imaginen las turbulencias como este cambio sobre lo fluido, o imaginen esas turbulencias como modificaciones. Miren, un piloto de avión, ¿qué hace? El piloto de avión fija un rumbo, una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta, en principio, parece inexorable. Y tiene todos los instrumentos de navegación para decir, no, a tal altura va a haber turbulencia, a tal altura tengo esta u otra situación, debo evitar esto. Sin embargo, con todo el desarrollo tecnológico, probablemente enfrente algunas situaciones inesperadas. Y el propósito es alcanzar la meta, alcanzar el punto de destino. Pero va a tener que ir ajustando. Aceptando que se le van presentando desafíos en el camino. Entonces, cuando nosotras decimos planificar, lo que hacemos es fijar un rumbo, pero al mismo tiempo dejar un margen que es un margen decisorio porque es interpretativo a los actores, aquellos que están en el territorio y que no son precisamente nuestros títeres. No es que nosotras establecemos fichas y decimos esto es así y no se va a modificar. Nosotros establecemos un rumbo. Y la planificación es eso, es generar un rumbo, pero no someter a los actores, a los protagonistas, a este rumbo de manera inexorable. Entonces, avanzamos en esto, pero la planificación también supone negociaciones, búsqueda de consensos, de concertaciones,
Porque cada uno de los actores, así como nosotras planificamos, también los que están en el territorio, aquellos que están en el territorio, aquellas que están en el territorio, hacen uso del poder, de la cuota de poder que cada uno y cada una tiene en ese territorio, en ese escenario, cuotas simbólicas, cuotas reales, cuotas de poder económico, político, cultural. Entonces, el proceso de planificación es siempre un proceso que tiene que tener en cuenta la concertación de mirada, la construcción de espacios que son necesariamente multiactorales en búsqueda de producir un cambio en el sentido que lo queremos hacer. Y así como nosotras queremos orientar, todos los otros que están en el territorio juegan de la misma manera, con más o menos idea de planificación. Entonces, la filosofía de la planificación implica discutir los problemas, jerarquizar los problemas, lo fuimos haciendo en el análisis situacional, pero tomar decisiones en función del escenario en el que estamos planteados. Entonces es, ¿qué hacer? Yo les diría a ustedes que supone la elección de determinadas acciones que nosotros creemos que es necesario tomar en el presente, pero con una intención explícita de orientar el futuro en una dirección deseada. Entonces, Ackoff, un autor norteamericano, escribía ya por 1981 que la planificación se anticipa a la decisión, quiere anticiparnos, prevé un escenario hacia el cual quiere marchar. Es un proceso que decide antes de actuar. Entonces, yo retomo una frase de un párrafo de Carlos Matus. Carlos Matus, al que hemos referido nosotras varias veces, dice que planificar es pensar con método, pensar el futuro. Y les leo un párrafo y cito. Matus dice, planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, hacerlo de manera sistemática, explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no puede ocurrir decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. Entonces, dice Matus, la planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro. En ese marco, cada actor ve la situación y planifica. ¿Cómo lo hacen? Atendiendo, entre otras cuestiones, a su lugar relativo en el escenario de actuación. No es lo mismo el que tiene un lugar de dirección que aquel que tiene un lugar de ejecución o técnico. Pero también planifica en función de sus intereses. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, planificamos en función de los intereses. Pero además de intereses, nosotras conocemos cuáles son nuestros saberes y también ponderamos cuáles son nuestras capacidades y nuestras habilidades. Y sabemos además las circunstancias particulares en las que estamos moviendo. Entonces, pensar la planificación es pensar toda esta complejidad. En la historia que nosotros protagonizamos, la planificación se ha vuelto una herramienta fundamental. Si no planificamos, estamos sometidos a la improvisación.
Y vuelvo a lo que decía antes. Esta idea de planificar no significa controlar los acontecimientos. Controlar los acontecimientos no está en el escenario de la planificación. Sí explorar posibilidades, diferentes posibilidades, y construir. ¿Ustedes cómo lo van a hacer? Ustedes lo van a hacer a partir de la construcción de proyectos. Pero esos proyectos van a estar enmarcados dentro de una lógica estratégica. La lógica estratégica es la que mira la complejidad del escenario. Podría tener este proyecto, este otro, o quizás tenga que sumar proyectos, este y este, porque este se complementa con este otro. Lo que expresa la planificación es nuestra decisión de actuar. Nuestra decisión de actuar. Pero insisto en algo que dije antes. La planificación es siempre, también está atravesada por un proceso de negociación. Porque ninguna de nosotras, va a llegar a un territorio y va a decir, esto se hace así. ¿Por qué? Porque a mí me parece. En todo caso es poner nosotros, cada uno de nosotros, nuestra mirada y saber que esta perspectiva que nosotras tenemos, va a tener resistencia. Y que por lo tanto es políticamente necesario construir ese horizonte colectivamente. Por eso, para incidir en el curso de los acontecimientos, por eso yo el documento que les estoy dejando, que ustedes pueden ver a continuación, es pensar la planificación como acción política. La planificación es una acción política. Una acción política que tiene que partir del reconocimiento de las diferencias. Ustedes lo han visto a lo largo del proceso de análisis situacional. Pero también la planificación es un ejercicio de racionalidad que supone reconocer lo diferente, reconocer las fuerzas en el escenario de actuación, no excluir a los actores, porque la planificación se potencia a partir de la inclusión de los actores. Quizás no haya coincidencias en todo, pero ese también es un elemento que nosotros tenemos que entender. En todo caso, en términos de planificación, la diferencia no es un obstáculo insalvable, ni siquiera es una imposibilidad. La diferencia debe ser entendida como una riqueza y nosotros, comunicadores y comunicadoras, no podemos entenderlos como un obstáculo absoluto, sino como la posibilidad de integrar diferentes miradas. Hasta cuando uno graba tose. Entonces, es necesario integrar en la planificación la idea del Les decía que es necesario integrar en el proceso de planificación la idea del conflicto. El conflicto siempre va a estar presente en nuestro proceso. Porque nosotros, los hombres, las mujeres, las protagonistas de los procesos, somos conflictivos. Y porque el conflicto es parte esencial de la vida cotidiana. Entonces, porque además cada actor representa visiones, inserciones distintas sobre lo social, sobre lo comunicacional, y luchan por diferentes intereses. Entonces, lo que yo les diría es esto: pensemos la planificación también atravesada por los conflictos, y como una manera, como un camino para superar los conflictos.
Yo quiero dejarle estas ideas como introducción a lo que ustedes van a ver. El proceso que estamos planteando este año es necesariamente simplificado. Pero recuerden que lo que ustedes van a ir trabajando, donde van a ir cerrando sobre proyectos, no puede perder de vista todo el proceso que han hecho. Necesitamos retomar el proceso para que estos proyectos en los que ustedes van a concluir no queden descolgados de todo lo que fuimos construyendo a lo largo del año. Así que las invito, les pido disculpas por mi carraspera en el principio, pero ni siquiera voy a corregir porque esto es lo más parecido a lo que nos podría pasar en clase. Así que gracias por la atención, las invito a ver el documento que les estoy mandando y a dialogar con mis compañeros, con mis compañeras de equipo docente para darle continuidad a todo el trabajo. Y nos reencontramos seguramente en la próxima semana. Un abrazo, un saludo muy cordial para cada uno y para cada uno.